es mamá y papá, en mayor número. En mayor... ¿Aló? Hay alguien que tiene el micro prendido. Y en cambio en los adolescentes casi ingresan otros actores, ya no solamente es mamá o papá, sino hay otros actores que ingresan. ¿Y qué decir de la niña, del adolescente, de la mujer que es adolescente? En ellos es rápidamente esto, corre el riesgo de la violencia sexual, que en la cuarentena, según los datos, hemos registrado 329 casos de violación sexual, en donde la violación a niños y niñas y adolescentes es 222 casos, que supera largamente a los casos de la mujer adulta violentada. ¿Qué debemos hacer? Fomentar, promover servicios integrales, servicios con un enfoque territorial, donde el liderazgo sea del gobierno local y donde todas las autoridades podamos sumar con los servicios, de manera que el niño o niña tenga servicios, no solamente para que la madre pueda criar desde un enfoque de ternura, de respeto, de armonía, sin usar la violencia por ningún motivo, pero también si ha sido vulnerado un derecho, que puedan encontrar cómo superar el trauma, cómo poder mejorar y no dañar su proyecto de vida luego de una situación de vulneración de los derechos. Creo que los servicios se tienen que dar, hoy las de MUNA son lo que están funcionando en todos los gobiernos locales, nuestros centros de emergencia mujer están también articulando con ellos, pero creo que estos servicios tienen que tener mucho más otros servicios, por ejemplo, para el niño o niña con alguna discapacidad, aquel niño o niña que es migrante, que viene de otra zona. Hay muchas otras, es un enfoque de interseccionalidad que se debe tomar para poder abordarlas. Creo también que hay grandes esfuerzos de la sociedad civil y del Estado. Hemos avanzado, pero todavía somos una sociedad altamente tolerante a la violencia, por lo tanto, la prevención es muy importante para deconstruir esos patrones socioculturales aprendidos que no hacen más que diferenciar y crear la base para esta violencia de género que enfrentamos cotidianamente, ¿no? Creo que tenemos todos que sumar, tenemos que seguir garantizando sus derechos, tenemos que el espacio educativo y el hogar tienen que transformarse en espacios que protejan, que defiendan los derechos. En el MIM, mis colegas de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes han creado una estrategia muy interesante, que es la estrategia Modo Niñez, Ponte en Modo Niñez. Creo que los gobiernos locales tienen que liderar estos procesos para poder ganar la ciudad, el parque, los medios de transporte que suman, que sean realmente garantes de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, y que sean protectores, que nadie pueda ser indiferente cuando ve que alguien está vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes. Creo que hay un camino largo por recorrer para eliminar la violencia desde los hogares, desde la comunidad, desde toda esta estructura que tenemos nosotros, pero creo que hemos avanzado normativamente. Hoy nos toca el reto es de implementar mejores servicios más cercanos a la población. Eso era mi primera intervención para compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, la doctora Nancy. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? ¿Aló? Hola, Rafael. Soy Mabel Herrera. ¿Cómo está, Mabel? Adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a comentarles cómo la pandemia se ha enfrentado desde los centros de acogida residencial del INAVIF, desde el sistema de protección de nuestro país, ¿no? Para empezar, los niños y niñas que atendemos en el INAVIF son niños que están en una condición de desprotección, están desvinculados de su entorno familiar, y a nosotros nos compete como Estado cuidarlos, protegerlos y asegurar de que el tiempo que pasen con nosotros sea un tiempo de desarrollo y sea un tiempo de preparación para su reintegración familiar en el más breve plazo posible. La primera constatación de esta pandemia es de que no es un problema solo de salud. Este es un problema que ha involucrado en el INAVIF la participación de psicólogos, de nutricionistas, quienes
rápidamente han tenido que cambiar sus planes de acción, ¿no? Esta respuesta rápida, inmediata, nos ha llevado a generar una serie de protocolos de prevención, pero también protocolos de contención para disminuir los riesgos frente a la presencia de casos positivos de COVID-19 en nuestros centros de acogida residencial. Se han generado una serie de cambios, ¿no? Se han suspendido las visitas familiares, por ejemplo, de los niños, niñas que sí tienen vinculaciones con sus familias, ¿no? Eso nos ha llevado a generar otros mecanismos de diálogo, de contacto, de vinculación con las familias a través del uso de la tecnología. Se han generado al interior de los centros de acogida residencial zonas de aislamiento para aquellos casos que pudieran ser positivos, ¿no? Se han suspendido los ingresos de los voluntarios que cumplen un rol muy importante en los centros de acogida residencial. Hemos tenido que cambiar los horarios de la tutoría, del personal de apoyo permanente, ¿no? Y hemos tenido que vincularnos cercanamente con el sector salud, más que antes, justamente para asegurar la provisión y aplicación de pruebas de descarte de manera preventiva. Entonces, la pandemia lo que ha motivado es de que tengamos una respuesta inmediata. Hemos tenido que cambiar nuestra intervención sin perder de vista el enfoque centrado en la persona, sin perder de vista la vinculación importante que cumplen nuestras cuidadoras con los niños, sobre todo pequeños, menores de 5 años de edad, ¿no? En este camino, ¿no? Ha sido muy, muy importante el aporte del sector salud, de los médicos, del personal de salud, quienes nos han acompañado, nos vienen acompañando para implementar una serie de acciones que nos permitan disminuir los riesgos de contagio que pudieran tener nuestros niños y niñas, ¿no? Sin embargo, en un sistema como el que se vive en un albergue, ¿no? Si se detectase un caso de contagio, prácticamente es muy difícil asegurar de que el resto de niños no se vayan a contagiar. Por eso es de que desde el inicio de esta pandemia se ha restringido el ingreso a los centros de acogida residencial. Los retos que nos quedan por delante como INAVIF, como servicios de protección, es fortalecer esa vinculación con los sectores de salud y educación principalmente, porque en el marco de la educación no presencial hemos tenido que ajustar también toda nuestra capacidad a nivel de infraestructura, de equipamiento y de disposición de personal que pueda asumir el acompañamiento pedagógico que necesitan nuestros niños y niñas en el marco de esta educación no presencial que va a continuar durante todo el año 2020. Es importante también mencionar el trabajo permanente y cercano que hemos tenido con la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos ha permitido implementar refugios temporales para atender a los niños, niñas en desprotección que han sido ubicados durante este tiempo de pandemia, ¿no? Muchos de ellos han ingresado con diagnóstico positivo, ¿no? Niños y niñas que han estado en condición de desprotección, niños y niñas y adolescentes de la calle, ¿no? Hemos implementado rápidamente 2 albergues, uno en San Juan del Lurigancho y uno en Pueblo Libre, que nos permite atender al día de hoy a más de 50 niños que han sido ubicados durante este tiempo de pandemia aquí en la ciudad de Lima en condición de desprotección, pero también con diagnóstico positivo de COVID-19. Entonces, en esta primera parte, el principal aprendizaje es de que esta pandemia no solo es un tema de salud y es un
es una problemática que ha afectado significativamente nuestra planificación técnica, financiera, ¿no? Sin embargo, hemos tenido una rápida respuesta, una rápida reacción, y no hemos parado ni un solo día, porque nuestros servicios de protección, al igual que los servicios de salud de los hospitales y de otros servicios básicos, no ha parado, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos realizando un trabajo presencial, porque el cuidado y protección de los niños no se puede realizar remotamente, ¿no? Entonces, este es el resumen de lo que hemos hecho durante este tiempo de pandemia, donde definitivamente hemos tenido que enfrentar también el estrés, el miedo y la angustia que esta pandemia ha generado entre nuestros cuidadores y cuidadoras, ¿no? Que han tenido que cumplir horarios atípicos, ¿no? No de 8 horas diarios, ni de 24 horas, sino de aislamiento durante 15 y 30 días, ¿no? Lo que ha supuesto también toda una serie de sensibilización por parte de estos actores que son claves e importantes en el cuidado de los niños, niñas que están en condición de desprotección en los centros de acogida residencial. Muchísimas gracias, Mabel, por la participación. Invitamos a Ethel Gerfi a tomar la palabra. ¿Aló? Invitamos a Ethel. Sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Coopera, y creo que realmente es esta una oportunidad muy especial para poder conversar respecto a lo que significa la atención de los niños en situaciones de riesgo, de desprotección y de niños que se encuentran en desprotección. He escuchado atentamente lo que han dicho las expositoras que me han antecedido. Yo creo que esta pandemia debe haber visibilizado todo lo que significa realmente la problemática de los centros de atención residencial. La carencia de recursos humanos especializados en los CARS, la carencia de posibilidades de dar una atención realmente personal y personalizada a los albergados. Eso lo digo desde la experiencia de alguien que ha trabajado por largos periodos de tiempo en CARS, desde los considerados masivos hasta los considerados más personalizados. Yo quiero ahora sí centrarme en la pregunta, ¿no? Como por ejemplo que esta pandemia nos ha llevado en los CARS, ¿no? Y en los servicios de atención a los niños, a acercarnos más al sector salud o a buscar aliados y alianzas. Entonces yo creo que cuando nos preguntan qué acciones se deben impulsar para que los servicios de protección tengan una mejor articulación y respuesta, primero que yo me estaba preguntando qué entendíamos por servicios de protección a la infancia. Y no me quedaba claro si estábamos hablando realmente de los CARS, ¿no? De los centros de acogimiento residenciales, ¿no? Básicamente públicos o privados, o también estábamos considerando a todos aquellos programas, organismos, instituciones que tienen objetivos de trabajo en relación a la protección de la infancia. Que también podían estar las de MUNA, los gobiernos locales, las diversas direcciones y unidades del MIN y de su brazo operativo el INAVIF, ¿no? En todo caso, en relación a otras políticas públicas, en las políticas de protección a la infancia, los objetivos de trabajo son múltiples y complejos. Múltiples y complejos por la naturaleza integral del desarrollo del niño. Por lo tanto, el diseño de acciones para su protección exige
nos exige la colaboración y la participación de muchos otros servicios, y no solo del sector público, sino de instituciones y organizaciones privadas, y también de las organizaciones sociales locales en un sentido más amplio. Y cuando yo hablo del apoyo de las organizaciones privadas, no me refiero a estas simplemente como, mejor dicho, quiero que se pudieran visualizar como elementos con voz y voto, elementos con una participación no solo en circunstancias de necesidad del sector público. Yo he trabajado en el sector público y he acudido muchísimo a instituciones privadas, básicamente, por ejemplo, para trabajar en los niños, el apoyo y la contención emocional, para trabajar la parte de Ya, ahorita regreso, ¿ya? Y Esto está hablando de lo que es de... Entonces, sí, estamos hablando que los objetivos del trabajo en relación a las políticas públicas de protección a la infancia son múltiples y complejas. Estas tienen que ser vistas en función a la naturaleza integral del desarrollo del niño. Entonces, yo creo que las acciones, el diseño de las acciones para la protección exige la colaboración y participación, como les decía, de muchos servicios, pero por la complejidad que presenta este tipo de servicios y de atención, a nivel operativo, la experiencia en los países nos demuestra que las mejores estrategias son movilizar un trabajo intersectorial, que ya todo el mundo habla de él. Hace muchos años, muchísimos venimos hablando del trabajo intersectorial, pero lo que se requiere es implementar un trabajo intersectorial, pero desde un abordaje interdisciplinario respetuoso, que permite el intercambio de enfoques de trabajo y de criterios en función al perfil profesional que cada sector o que cada institución tiene y puede dar a este servicio. Este trabajo que yo llamo intersectorial respetuoso es un intercambio de enfoques de trabajo y de criterios. Cada sector y cada institución tiene su enfoque de trabajo y hay que partir de una actitud de respeto. Y esto en función al perfil profesional. Esto es lo que permite esa concepción global y no parcelada de la protección de los niños y adolescentes. Y ofrece la posibilidad de un trabajo sensible, efectivo y sostenible, que se apoya en la optimización de los recursos profesionales. Yo estoy segura que todas mis colegas del INAVIF, del MIMP y de las instituciones diversas que hay en relación a la primera infancia, les queda claro que los recursos humanos y presupuestales para nuestro trabajo es realmente escaso, muy escaso, no alcanza. Ahora, en el trabajo de protección a la infancia, yo tengo la convicción de que la atención a las familias debe constituirse en el eje articulador en relación a los servicios y programas sectoriales e interinstitucionales. Cada uno con sus propios objetivos y metas, pero articulados. Y esto mismo es válido también para el trabajo del MIMP. Si se mira a las familias, si el MIMP mirara, disculpen, yo soy así de clara, siempre lo digo en mis exposiciones o en mis intervenciones con relación al tema. Si el MIMP mirara a las familias como un nexo conector entre todas aquellas direcciones y unidades que las atienden a las familias, o deberían atenderlas de diversos espacios de intervención, el trabajo sería mucho más coherente, integrado y consistente. Esto es muy importante, pensando sobre todo en los niños y adolescentes en riesgo de desprotección, porque los niños en desprotección nos quedan mucho más claras las alternativas. Finalmente son niños que o van a estar en un programa de acogimiento transitoriamente, o van a ir hacia la adopción, o algunos van a permanecer, aunque la ley diga que no se debe hacer eso, pero van a permanecer hasta que cumplan la mayoría de edad, cuando no es posible, digamos, encontrar una familia o darles como alternativa una familia propia, ¿no? Entonces, decimos, por un lado, ¿no? Que necesitamos familias sensibles a las necesidades de los hijos. Eso, todos los sectores estamos trabajando con un marco de enfoque del cuidado cariñoso, sensible para los niños, pero necesitamos familias sensibles a las necesidades de sus hijos.
que se constituyan en factores protectores, sino en factores de riesgo. Los estudios en nuestro país nos señalan claramente que los niños con más probabilidades de recibir castigo físico y maltrato de los diversos tipos son los que pertenecen a los hogares vulnerables, dentro de ellos a los hogares pobres, a los que viven en zonas rurales y a los que van a las escuelas públicas. No lo digo yo, lo dicen los estudios de los últimos análisis de las encuestas a familias de Grade, los estudios que ha realizado Janine Anderson durante muchísimo tiempo. Y para cerrar esta pregunta, y en el interés por mejorar el tema que era la respuesta, que es la articulación de acciones y servicios entre el sistema de protección a la infancia, yo sí quisiera plantear, y me animo a plantear como una tarea para el MIN, revisar y redefinir las competencias, los alcances del trabajo, que corresponden a las direcciones y unidades que están comprometidas con este sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes y de prevención a la violencia. ¿Cómo articular lo que está dicotomizado? Lo que parece que se acercan funciones, pero no se articula y no se conecta. Considero que al interior del propio MIN debe haber un sinceramiento en relación a las acciones y a las prácticas que se vienen desarrollando en cuanto al sistema de protección. Quizás partiríamos por dejar de lado esta autopercepción de que todo nos va bien. Reconozcamos que hemos avanzado en nuestra normatividad. Eso lo reconozco porque lo han dicho y es verdad. Y no me voy a olvidar que es desde la sociedad civil que se propuso, hace ya muchos años, la ley para reglamentar la apertura de CARS y el funcionamiento de CARS. Desde la sociedad civil, que fue acogida, sí, por el MIN, y que luego costó muchísimo trabajo hacer todo un, vamos a decir que un lobby en el Congreso para que pudiera ser la ley aprobada después de 2 periodos, ¿no?, de trabajo intenso. Y eso nos lleva a hablar de algo que quizás sea para la segunda parte, que es la sensibilización de los políticos y de las autoridades que están en relación al tema, ¿no? Yo creo que debemos partir por dejar de lado la autopercepción esa que les decía de que todo va bien. Eso quiero que quede bien marcado. Y que necesitamos ser más ágiles. Los CARS en estos momentos todavía se dice, ¿no?, que están funcionando, o sea, el manual de acreditación que se está revisando, un manual de acreditación que ha sido trabajado y que tenemos normas que se actualizan a cada rato. Aquí es donde debemos de pensar. Estamos revisando con calma lo mejor realmente para el sistema de protección. Creo que hay también que hacer un replanteamiento de metas en relación al sistema de protección. Y lo digo porque el ente rector en materia de protección a la infancia es el MIN. Entonces, se debe apuntar a un desarrollo de un trabajo preventivo con la familia para reducir el riesgo de desprotección, como lo han hecho otros países. Y entonces las metas del número de niños en reinserción familiar, el número de egresados de un CAR, o el número de niños que son dados en adopción, no es lo relevante. Creo que ahí lo dejo y podemos seguir conversando. Muchas gracias, Ethel. Antes de pasar al siguiente especialista, quisiera hacer alguna recordación con respecto al uso de esta videoconferencia. Todos tenemos que adecuarnos a la tecnología. Entonces, una de las primeras reglas que mencionamos es de que, de preferencia, los participantes de Coopera puedan tener sus cámaras apagadas. Solamente los panelistas lo tendrían encendidos. Esto para agilizar la señal de red. Pero las preguntas que tengan también los participantes lo pueden hacer por el chat interno que se está sistematizando para luego replantearlas, ¿sí? Cosa que así agilizamos. Al final nos tomaremos todos una foto virtual, como se está acostumbrando ahora ya de los participantes. Bien, ahora cedemos la palabra a Oscar Alba, de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. Adelante, Oscar. ¿Qué tal? Buenos días, Rafael, y a todos los participantes. Bueno, no quiero extenderme mucho, quiero ser en breve. Creo que ya mis colegas del Ministerio han dado un contexto bastante importante sobre el tema de la violencia y también la situación de la desprotección en específico, la primera infancia, ¿no? Como se estaba marcando, ¿no? Pero no podemos perder de vista a todas las niñas, niños y adolescentes. Pero en esta
en estas intervenciones y en estas menciones hay un aspecto que a mí sí me gustaría dejar clarificado de cómo ha evolucionado nuestro sistema de protección en los últimos años, ¿no? Desde el año 2018 está ya en vigencia el decreto legislativo 1297, que es el que ha unificado muchas normas que estaban pues dispersas, ¿no? en nuestro sistema, ¿no? Que era la ley de cárcel, la ley de adopciones, la ley de acogimiento familiar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un paso importante que no se queda solo en el campo normativo, sino que también sea traducido en los servicios, ¿no? No quiero ser muy, muy extenso en todas las directivas, lineamientos, etcétera, y demás cosas que se han venido implementando, porque ahí sí coincido con la intervención anterior, es un elemento importante, pero no es lo más relevante, sino es cómo esto ha permitido que los servicios vayan migrando, ¿no? Y yo creo que la evidencia más clara sobre esto es que en estos meses ya de emergencia sanitaria que a todos nos ha cogido por sorpresa al mundo entero, ¿no? De todos los casos, ¿no? Que se han atendido como urgentes a través de las unidades de protección especial, que ahí sí yo quiero resaltar su participación, porque es la autoridad administrativa que determina la medida luego de una evaluación interdisciplinaria. Si es que una niña, digamos, está inmersa en una situación de riesgo de desprotección familiar, de los 472 casos, solo 133 se han ido a un centro de acogida residencial. Esa cifra nos lleva a una reflexión inmediata, y es que los centros de acogida residencial no son la primera respuesta que nosotros tenemos frente a una situación de desprotección familiar. Y no debería ser así, ¿no? Porque la misma norma, los principios y los estándares nacionales e internacionales indican que es la familia el primer espacio protector para todas las niñas, niños y adolescentes. Nosotros sí tenemos bastantes retos en el campo del acogimiento familiar, ¿no? Pero lo que me gustaría compartir con todos los participantes es que todas las 19 unidades de protección especial, lamentablemente aún no estamos en todo el país, porque el proceso de desconcentración está en camino aún, ¿no? Su rol principal, para decirlo de manera breve, es primero mirar así es que este caso que llega a la unidad es un referente familiar idóneo para que pueda acoger su cuidado temporal. Y lo hemos tenido para casos de niños con múltiples perfiles, ¿no? Inclusive han habido algunos casos de chicos, o se me viene a la cabeza el caso de un adolescente COVID positivo, que con todas las articulaciones que hemos levantado con el Ministerio de Salud, está llevando el periodo de cuarentena por ser asintomática, no necesita una hospitalización, la cuarentena en su domicilio, ¿no? Inicialmente la familia pues estaba en un desconcierto total, pero con la orientación necesaria y con las pautas de prevención y con el seguimiento de los equipos, está llevando adelante su periodo de cuarentena en su espacio familiar donde debería de ser, ¿no? Entonces, para cerrar esta pregunta, por eso pedí la palabra, me parece claro, o me parece importante dejar claro que para nosotros el espacio familiar es el espacio más importante donde deberían estar niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar, inclusive si es que su familia de origen no, por el momento no responde, por situaciones o que no se le ubica, porque nosotros también administramos el Banco de Familias Acogedoras, ¿no? En el cual ya está a la fecha con más de 100 personas, que ha tenido, digamos, le hemos metido bastante fuerza a este tema. Desde el año pasado, en septiembre eran 30, ahora ya son más de 100 personas incorporadas al banco. Entonces, este crecimiento debe irse ajustando cada vez más a los estándares internacionales y debe ser ese paso previo para luego mirar hacia la viabilidad de una acogida residencial, ¿no? Es un tema con el cual aún se está trabajando, no solo el Perú, sino muchos países, porque en nuestra... ¡Qué lindo paisaje! Ya es invierno, ¿verdad? Creo que hay un señor que se... Bueno, como les decía, muchas veces hay muchas instituciones públicas y privadas aún que cuando se habla de una situación de desprotección familiar
giran directamente hacia el centro de acogida residencial y no necesariamente es así. Nosotros ya estamos legislativamente preparados con el marco, ¿no? Y con los servicios en proceso de implementación. Siempre va a faltar más, siempre la necesidad va, la oferta va a rebasar la necesidad, eso sí, pero estamos caminando a poder llegar a cumplir esos estándares que ya hemos adoptado y que el Perú tiene como compromiso, ¿no? Para estas niñas, niños y adolescentes, y sobre todo en un periodo de primera infancia. Bien, muchísimas gracias, Oscar. En realidad han sido aportes muy importantes en esta primera pregunta. Solamente redondear de repente esta primera intervención de que se reconoce que hay avances muy importantes en el Estado a nivel normativo, como bien lo han mencionado, pero que esto no es suficiente. Se requiere trabajar mayor articulación con los servicios de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Se tiene que mirar también desde una diversidad de enfoques el tema de género, el tema de los niños y niñas con discapacidad, ¿no? También el enfoque intercultural, pero sobre todo que hay un aspecto muy importante que necesitamos que la familia, el hogar, se transforme en un espacio de protección y que sean más sensibles justamente al cuidado de los niños y niñas, ya que muchas veces se convierte en el primer núcleo donde se vulneran los derechos. Y bueno, aquí también hay un tema importante que se rescata sobre la importancia de que se tenga que dar unas respuestas inmediatas, ser más efectivos, ser más eficientes para responder ante los contextos que nos están abordando o nos están desbordando en muchos casos, y que no solamente es en el tema de salud, sino que tiene que ver también otros aspectos de la vida diaria. Entonces creo que aquí vamos a ir cerrando la primera pregunta y vamos a ir planteando la última para ir cerrando ya este debate y poder rescatar algunas ideas claves que nos van a permitir a nosotros como instituciones y como colectivos trabajar en los próximos en el próximo periodo electoral, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que lanzaría a los especialistas es: de las acciones propuestas en el tema de violencia y desprotección, ¿cuáles deberían ser las 3 principales prioridades que debería formar parte de la agenda política electoral para el 2021? ¿Y cuál debería ser el rol de la sociedad civil frente a este nuevo escenario post-COVID-19? ¿Podríamos empezar en el mismo orden de repente con la doctora Nancy Tolentino? Tengan ustedes muy buenos días. Las disculpas del caso, la doctora Tolentino ha tenido que retirarse a otra reunión. La que les habla es Amelia Cabrera, también perteneciente al programa Aurora, y justamente tengo a cargo la dirección de atención integral y que tiene varios de los servicios como la línea 100, los centros de emergencia mujer, entre otros. Yo aquí sí quiero compartir con ustedes también mucho de lo que hemos coincidido. El tema de la familia, efectivamente, cuando hablamos de protección, hablamos no solamente de las instancias, públicas y privadas, sino también efectivamente cómo se articula y cómo también contribuimos para que las familias realmente se vean fortalecidas en este potencial para poder cuidar y proteger a sus niños. Y sabemos que uno de los temas importantes, también porque hablamos del tema de protección y de los servicios, pero también debemos hablar de la prevención de la violencia. Y se debe iniciar, y coincidimos creo que con muchos de los panelistas que están aquí, especialistas, que debe iniciarse desde edad temprana, involucrando efectivamente a la familia. Y esto porque con el ejercicio de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que se utilizan hasta actualmente como medidas disciplinarias, los colocan en una situación constante de vulnerabilidad. Pero también a la vez resulta contradictorio, porque es percibido también todavía como un acto legítimo, como un acto normal. Siendo evidente que estamos pues ante todavía a un escenario social todavía permisivo frente a la violencia. Entonces, ¿qué implica? Implica que tengamos que hacer un cambio de patrones socioculturales, también de normas, de hombres y mujeres en los diversos ámbitos. Y en este sentido, estas 3 acciones que nosotros contemplamos y compartimos con ustedes, es que algo que coincidimos nuevamente es que tenemos que fortalecer las intervenciones orientadas a la prevención de la violencia desde un abordaje multisectorial.
porque esto nos va a permitir asegurar también la respuesta articulada y multisectorial para la atención inmediata, en el caso de nosotros, de los casos que tenemos frente a la violencia en niñas, niños y adolescentes. Como segundo punto, creemos que promover también servicios de atención integral a niños víctimas de violencia, considerando sus necesidades, pero también compartiendo, como decía Ethel, ¿no? Una atención particular, individualizada, pero sobre todo personalizada. Y lo tercero, y no menos importante, es fortalecer este entorno familiar y de cuidado para la prevención de la violencia. La licenciada Nancy Tolentino explicó que se han incrementado los casos de violencia sexual, y sobre todo en el caso de niños y adolescentes, los casos que atendemos diariamente y que todos son dentro del hogar, como ya todos conocemos. Entonces ahí tenemos nosotros que promover relaciones e interacciones positivas, con afecto, con respeto, con una actitud tolerante, ¿no? Entre todos los miembros de la familia. La violencia contra niños es un problema, sabemos, multicausal, que atraviesan culturas, no tienen nada que ver con temas económicos, atraviesan culturas, niveles educativos, pero que se tiene que abordar de esta manera integral, pero también articular con la sociedad civil para la formulación de propuestas, pero también con la sociedad civil para la vigilancia, que nos permita también a nosotros poder mejorar en la implementación también de políticas vinculadas al tema de violencia y desprotección. Gracias. Muchísimas gracias, Amelia, por la intervención. Daríamos paso a la licenciada Mabel Herrera. Sí, se encontrará Mabel Herrera. De repente tiene algún problema con los... No, sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. Sí, ahora ya, sí. Ahora Por favor, adelante. Sí, muy bien. Sí, para señalar de que efectivamente toda la evidencia científica, ¿no? Disponible apunta a reducir la atención de los niños, niñas y adolescentes en condición de desprotección a través de los servicios residenciales, a través de los centros de acogida residencial. Sin embargo, actualmente en nuestro país tenemos más de 6.500 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta condición. Y que son atendidos no solamente por los centros de acogida residencial del INAVIF, sino por 250 centros de acogida residencial privados, públicos, ¿no? Que cumplen un rol importante en sus comunidades. ¿Por qué lo digo? Porque mientras no se llegue a fortalecer esa capacidad de cuidado de las familias que están en condición de riesgo, de vulnerabilidad, mientras no tengamos un sistema de protección que pueda mirar otras modalidades de atención de los niños que están en desprotección, los centros de acogida residencial tienen una vigencia importante y brindan un servicio indispensable para aquellos niños que están en una condición de protección, que están en condición de abandono y que no tienen ninguna otra opción para ser cuidados y protegidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en atención a la pregunta y considerando las próximas elecciones, ¿no? Es muy importante de que las agendas públicas de los gobiernos regionales y locales visibilicen la situación de los niños, niñas y adolescentes que están en condición de desprotección, que son atendidos por estos centros de acogida residencial y que establezcan recursos que puedan ayudar a sostener a estos servicios que existen en sus localidades, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque como INAVIF nosotros recibimos de manera regular solicitudes de financiamiento por parte de centros de acogida residencial, sobre todo privados, ¿no? que se están viendo afectados en términos presupuestarios
no solo por la pandemia, sino ya desde antes, ¿no? De no tener recursos suficientes para atender las necesidades de los niños que tienen en estos momentos en atención. Entonces, es importante de que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, se vinculen con las necesidades que tienen los niños y niñas que están en condición de desprotección y que son atendidos por estos centros de acogida residencial que actualmente existen en todas las regiones de nuestro país, ¿no? Otro tema que es importante es el tema de promover la desinstitucionalización, sobre todo de los niños pequeños, ¿no? De los niños menores de 6 años de edad, a través de otras modalidades de protección, como lo es el acogimiento familiar, que lo mencionó Oscar, que es una alternativa muy importante para empezar a desinstitucionalizar los centros de acogida residencial, ¿no? Entonces, mirar qué otras modalidades de atención tenemos para los niños que ya están en una condición de abandono, que ya están en una condición de desprotección. Y en ese sentido es sumamente importante de que los procesos de evaluación legal de estos niños que están en condición de desprotección se realicen de manera oportuna, de tal manera de que los tiempos de atención en un centro de acogida residencial no duren 3 o 4 años, sino de que duren lo menos posible para justamente facilitar esas otras oportunidades y opciones que tiene el sistema de protección, como es el acogimiento familiar o el sistema de adopciones, sobre todo para el caso de los niños pequeños menores de 5 años de edad. Y finalmente, la articulación interinstitucional pasa por tener vinculaciones claras, rutas, protocolos debidamente institucionalizados, ¿no? Entonces, sí es importante de que los sectores de educación y de salud, sobre todo, brinden una atención particular y especial a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de desprotección y que son acogidos por los centros de acogida residencial. Hay muchas necesidades de salud, no solamente física, sino mental. Oh, creo que se colgó. No, Mabel, sí, continúa. Hola. Hola, Mabel, Sí, sino que hemos sí. a compartir, pero se te escucha perfecto. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces, para terminar este punto, esta vinculación interinstitucional pasa por tener rutas de trabajo en común con salud y con educación. Y en el campo de la salud es importante mencionar de que los niños que llegan a un centro de acogida residencial, niños y niñas, vienen con una historia de vida, ¿no? De mucho dolor, ¿no? Y hay que trabajar un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación implica, lo que ya se ha mencionado antes, contar con equipos debidamente capacitados, profesionales, pero también implica de que se asuma de que los niños que son víctimas de maltrato, las secuelas del maltrato, las secuelas del abandono, son más graves que las secuelas de la anemia, ¿no? Entonces, y esto se tiene que visibilizar. El daño que se genera en un niño maltratado, y eso lo sabemos todos los que trabajamos con niños, demanda la intervención de muchos profesionales, ¿no? Demanda la intervención de psicólogos, de educadores, de médicos, ¿no? Y ese es un gran reto que se tiene que empezar a trabajar desde este enfoque interinstitucional para atender de manera integral y oportuna las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en condición de desprotección. Gracias. Muchísimas gracias, Mabel, por la participación. Invitamos a Ethel Gersi también a lanzar las propuestas, las 3 propuestas. Adelante, Ethel. Bueno, haber escuchado la participación anterior,
me facilita algunas cosas con respecto a las propuestas. Yo creo que un punto de partida con relación a los políticos, a las agendas de los políticos, es la sensibilización en el tema, para que no nos quedemos en lo que yo siempre digo, ¿no? Son años de años, repitiendo a veces las mismas cosas, ¿no? La importancia que los niños no estén en instituciones, la importancia que los niños estén con sus familias, pero con familias que realmente puedan satisfacer las necesidades, no las necesidades básicas de supervivencia, sino las de calidad de vida familiar, para no hipotecar al país con personas y ciudadanos que el día de mañana tienen tantos aspectos de su desarrollo afectados, ¿no? Entonces, yo sí quiero retomar algo que es un punto que sí tiene que ser visto como algo que no me queda claro en qué, cómo poder trabajarlo, pero que tiene que ver con el aspecto de trabajo con las familias. La intervención con los grupos familiares, hemos dicho que todos estamos de acuerdo, y que ese es el contexto en el cual debería crecer un niño, ¿no? Pero la intervención con estos grupos familiares es un desafío constante para los equipos profesionales. Se requieren intervenciones multimodales, intervenciones integrales que vinculen al sistema familiar, que ayuden a vincular al sistema familiar, que lleven a vincular al sistema familiar con el sistema legal, educacional, con los servicios de protección y el sistema de salud, todo lo que nos han dicho, pero no es de una mirada de derivación de casos, es de articulación para la atención de casos y seguimiento a la familia. Entonces, volvemos a lo que acaba de señalar Mabel respecto a los equipos multidisciplinarios, ¿no? Y las competencias de los equipos de trabajo. A mí me apena mucho, por ejemplo, ver que en el caso de las demunas se pone como los profesionales más necesarios, y está bien, abogados y psicólogos, yo soy psicóloga, pero el trabajador social es un elemento importantísimo que ha ido desapareciendo dentro de estos escenarios de trabajo con la familia. Y en mi experiencia de trabajo, como en otros países, se tienen las competencias y las capacidades idóneas para el trabajo con la familia. Y también cuando otros profesionales se capacitan y fortalecen sus propias competencias para el trabajo con familias. Entonces, ese es un punto crítico que sí hay que señalar. Ahora, si hablamos de qué buscar etapas posteriores y a futuro de inmediato y cercano, porque ya no es el futuro, está aquí. Hay que plantearnos la formación de recursos humanos calificados, o sea, la formación de recursos humanos calificados y motivados, con metas anuales a partir de requerimientos identificados en base a un diagnóstico de necesidades. Implica revisar los perfiles profesionales, tener muy claras las necesidades de los niños y las familias, y las necesidades de los niños de CARS. O sea, eso implica una investigación, un estudio, partir no de supuestos, sino de datos concretos, de estadísticas reales. Podemos hacer mucho por los niños, pero yo así sí les digo que tengo mis dudas respecto a si todos los que estamos trabajando operando dentro del sistema de protección a la infancia, estamos con los mismos esquemas. Y quiero rescatar algo que dijo Mabel antes, y que era la importancia, sí, de la desinstitucionalización, pero ella señalaba que los CARS todavía son importantes. Sí, son como diríamos entre comillas, un mal necesario en una sociedad donde todavía, y aviso que en el mundo tampoco, el acogimiento familiar está dando los resultados esperados. Los niños también están pasando de una familia acogedora a otra. Eso lo estamos viendo en el mundo. Acá todavía no está pasando eso. Pero esa es la situación y la condición. Hablábamos en mi caso, considero que, y por la experiencia del último año, solamente quiero hablar de experiencias en el año 2019, creo que hay que ajustar puntos en relación a la normatividad.
el acogimiento familiar no puede constituirse como en los años 80, en un punto de partida donde nuevamente una sociedad adultocéntrica, porque es una sociedad adultocéntrica, piensa y prioriza las demandas y las necesidades de la familia. El haber priorizado que el acogimiento es un paso para la adopción, está llevando a que la desprotección judicial a través de los juzgados siga manteniendo el antiguo sistema de colocación familiar como una manera de entregar niños en adopción. Entonces, eso lo dejo allí. Creo que hay muchos retos para trabajar. Me quedo con la sensibilización de las autoridades porque no la tienen clara. Y en segundo lugar, la necesidad del fortalecimiento de capacidades, todo lo cual implica presupuesto. Un presupuesto asignado y un presupuesto bien usado. Ahí no es. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Invitamos a Oscar Alba para que también pueda darnos su apreciación respecto a la pregunta. Adelante, Oscar. Sí, para ser también bastante esquemático y respetuoso con el tiempo, ¿no? Según la pregunta que plantean, ¿no? Yo creo que dentro de toda esta situación, como deberíamos ver, o que debería implementarse la agenda política hacia adelante, creo que ya es un avance y creo que coincido con las intervenciones previas. No estamos partiendo de cero, ¿no? Sino que tenemos que fortalecer el sistema de protección que hemos ido avanzando a lo largo de todos estos años. Entonces yo he marcado tres cosas, ¿no? Primero, yo creo que es, y ahí me uno, no importa si sea sociedad civil, Estado, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la absoluta implementación de todos los mecanismos que están establecidos en el Decreto Legislativo 1297 es prioritario, ¿no? Porque no se puede, digamos, elaborar un examen completo de decir qué tan bueno, mediano o malo es una norma que tiene dentro de su estructura de servicios, si es que no todos estos servicios están debidamente implementados y como deberían de ser, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de partida importante. Lo segundo es que los centros de acogida residencial no pueden desaparecer mañana. En eso estamos de acuerdo. Nosotros estamos muy de cerca con el tema de la atención de los casos, y lo que yo considero es que los centros de acogida residencial deberían continuar migrando hacia la especialización en aquí está Mabel presente, creo que nuestro principal ejemplo es la relación que tenemos con el INAVIF, ¿no? Los perfiles más complejos de atención, ¿no?, son asumidos por los centros de acogida residencial públicos, ¿no? Entonces yo creo que ya no podemos esperar o debemos, creo yo, manejar un criterio común, ¿no? Para decir que los centros de acogida residencial no solo deben ser la última alternativa, que eso ya lo conocemos todos, sino que además deberían estar allí para la situación. Se cortó me estaban llamando. Hay casos que vienen multiperfiles, que vienen adicciones, consumos, ludopatías, temas de calle, etcétera, que claro, según los parámetros, según el papel, podríamos decir que hay familias que vayan directamente, pero no, tal vez necesiten el paso por un centro de acogida residencial por un tiempo corto, mediano o en algunos casos un poco más extendido, pero se necesita la especialidad del servicio para que tanto el niño como la familia estén preparadas para recomponer el contexto en el que ellas y ellos se vienen desarrollando, ¿no? Entonces, yo apunto por ello, creo que lo que se tiene que ver es hacia la especialización de todos los servicios, y en especial en el tema de los CARS, hacia apuntar y focalizarse en los perfiles de mayor complejidad, ¿no? Y el tercer punto de la agenda es, bueno, también continuar con el impulso y coincido con la intervención previa, la implementación del sistema necesita normas, decisión política y, por supuesto, presupuesto,
¿no? Nosotros tenemos un trabajo cercano con el Ministerio de Economía y Finanzas, tanto así que gran parte del sistema de protección depende de los PP y de los PPOR, ¿no? Con toda la implicancia que ello tiene. Eso es un reto, pues, teórico, técnico, pero ese ha sido, y yo creo que es importante reconocerlo, la implementación de los presupuestos por resultado han sido el punto de inflexión para poder llevar adelante en los últimos años un proceso de asunción por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de gran parte del sistema que estaba en la norma por muchos años, ¿no? Que no se podía implementar porque tenía la norma esta cola o este fin, que siempre tienen muchas normas media tramposas que dicen sujeto a la habilitación presupuestaria, ¿no? Entonces, yo creo que si todos ponemos el ojo o el foco en este mecanismo de resultados, que es el que creo que a todos nos interesa, que apunta a la calidad del gasto, hay una serie de documentos, no quiero extenderme en eso, hay una serie de instrumentos que se deben de cumplir para poder demostrar que el sistema viene siendo eficiente, que se vienen obteniendo resultados. Yo creo que eso va a ayudar mucho para que vayamos moldeando el sistema que todas y todos esperamos y que sobre todo las niñas, niños y adolescentes necesitan, ¿no? Y los PPOR, solo a manera de paréntesis, creo que responden a esta necesidad que han mencionado varias personas ahora en el panel, que es el tema de servicios integrados, ¿no? El beneficiario en los PPOR o el usuario, en nuestro caso sería la niña, niño y adolescente, ¿no? Es visto por el Estado no de manera dispersa, sino qué necesita, y lo que necesita es efectivamente educación, salud, protección, etcétera y demás, ¿no? Entonces, eso ya nos obliga a juntarnos más, a tener las mismas líneas de intervención, a tener las mismas estrategias. Entonces yo creo que ese debe ser un punto importante para poder obtener el sistema de protección que todos y todos esperamos. Y en la segunda parte de la pregunta, cuando nos hablaban de la sociedad civil, yo creo que ahí el reto es que la sociedad civil también se una a este proceso de transformación que el Estado peruano viene impulsando en los últimos años, ¿no? Mabel daba el ejemplo de que existen algunos centros privados que digamos, aún no están muy sintonizados con nosotros, todavía solicitan el financiamiento para la vieja modalidad de en atención para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Todo proceso humano no es rápido, ¿no? Entonces yo creo que si tanto el Estado como la sociedad civil manejamos los mismos principios, las mismas perspectivas, y se traduce también en la práctica que este número de casi 260, si no me equivoco, centros de acogida residencial, o 245, si no me equivoco, si no me falla la memoria, centros de acogida residencial privados, ¿cuántos de estas instituciones que las administran o espacios tienen servicios o intervenciones que promueven el fortalecimiento de las familias, por ejemplo? Yo sé que hay varias que sí lo trabajan, pero no todas, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto importante en el cual la sociedad civil podría trabajar, ¿no? Y solo para cerrar este tema, el tema de los recursos humanos, ¿no? Yo creo que tanto el programa Aurora como el INAVIF como nosotros hemos vivido y vivimos este tema de la, digamos, ausencia en muchos espacios del perfil de trabajo social. Ahí sí consigo, nosotros hemos tenido conversaciones con expertos nacionales, internacionales, conocemos experiencias de otros países donde es el trabajador o la trabajadora social quien va al tribunal, bueno, en nuestro caso al juzgado, a presentar todo el caso, a narrar, porque conoce de cerca la situación que viven las niñas, niños y adolescentes. Y en base a su testimonio o en base a su opinión es que se toman las decisiones que tienen que ver con la protección de las niñas, niños y adolescentes. Pero aquí hay un problema de raíz que va desde inclusive la cantidad de facultades de trabajo social que existen a nivel nacional. Entonces, yo creo que ahí sí podemos hacer una fuerza común, inclusive con la academia, ¿no? Con la Asociación de Universidades, no sé, ahí lo dejo
como una tarea que en la cual nos podemos unir, porque nosotros ya tenemos regiones en las cuales llega el servicio, se abren las convocatorias para profesionales con el perfil de trabajo social y se quedan desiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen o migran de otras regiones o de otras localidades con toda la complejidad que ello lleva, ¿no? Entonces no podemos ser, no podemos dejar de lado este punto, porque sin ese recurso humano, por más, igual con el perfil de psicología. Entonces, yo creo que si perdemos de vista este aspecto, por más presupuesto que tengamos, por más convocatorias que lancemos, si no existen facultades o profesionales aptos que puedan postular a estos puestos que nosotros hemos considerado como necesarios, pues siempre vamos a tener esa ausencia. Eso. Gracias. Muchas gracias, Oscar. En verdad, todas las presentaciones han sido muy importantes. Solamente quizás resumir en forma muy general algunos puntos que rescato de esta intervención sobre la importancia de retomar, repensar y fortalecer el sistema de cuidado y protección que tenemos como Estado, porque en realidad este contexto nos invita a tener que todos sumar, replantear para poder justamente mejorar. El contexto del COVID-19 nos invita a reflexionar sobre los errores que de repente como seres humanos podemos cometer y también nos invita a una oportunidad de reconstruir, de impulsar reformas sobre el sistema para lograr los cambios que hoy en día se han mencionado. Pero también se ha reforzado la importancia de trabajar temas de prevención y sobre todo el tema de la salud mental, que también está afectando a gran parte de la población, no solamente a adultos, sino también a niños, niñas y adolescentes, y que se requiere contar con equipos especializados para poder brindar atención muy particular, personalizada, ¿no? Pero que también permita atender las secuelas del maltrato, del abandono, ¿no? Que se viene generando hoy en día. Y también se reconoce la importancia del trabajador social como un actor clave en este proceso, ¿no? Se reconoce el trabajo que todos hacen, pero siempre es bueno contar con un equipo multidisciplinario que ayude a visibilizar a la familia, y creo que ahí todos han coincidido, ¿no? Trabajar con la familia desde la prevención, el fortalecimiento del cuidado y evitar justamente los riesgos de desprotección que evitarían el abandono, que evitaría que salgan de su hogar a un centro de acogida residencial, que de repente el niño o la niña pueda caer en ciertos hábitos o malas prácticas como conflictos con la ley penal, entre otras cosas que poco a poco se van formando, ¿no? Entonces creo que la familia es un punto muy importante a trabajar, y ahí muy bien mencionaban que el sistema familiar tiene que estar articulado con los sistemas de prevención y de protección que actualmente existen, y que también tenemos que aprovechar el proceso de modernización y gestión que bien mencionaba Oscar, porque ahora todo se mueve con los PPORs, pero necesitamos que también el presupuesto público sea mejor distribuido, mejor usado para tener esa eficiencia y esa eficacia, ¿no? Pero nada de esto se logra si no tenemos un recurso humano, un potencial humano preparado, capacitado, y ahí también implica establecer pautas de meritocracia que permita justamente contar con estos perfiles de atención profesional. Entonces creo que en realidad hay bastantes ideas, bastantes insumos para poder trabajar una agenda futura, y esto tenemos que asumirlo en conjunto. Toda esta síntesis de participaciones, construcciones de propuestas van a ser sistematizadas. También estamos recogiendo las opiniones de los participantes en el chat para poder incluirlas, y la idea es que luego esta se pueda también difundir, se pueda compartir con todas y con todos para tenerlos como insumos de trabajo, ¿no? Yo dejaría hasta aquí el tema de la intervención y también la reunión respectiva del diálogo, porque sabemos que los invitados también están en el día a día, en la intervención del servicio, y el tiempo es oro también para ellos, justamente para seguir atendiendo las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Pasaría de repente aquí agradecer, no sin antes agradecer la participación de
Mabel, de Éter, ¿no? De Amelia, de la señora también Nancy, de Oscar, por estar en este panel, y invitaría a Romy Ríos, quien es presidenta de Coopera, para que pueda hacer el respectivo cierre. Adelante, Romy. Listo, muchas gracias, Rafael. Bueno, efectivamente, como lo ha mencionado Rafael, queremos volver a insistir en que todo lo que se ha recogido el día de hoy, más los aportes que han dado en el chat, como el tema de servir, como los retos que se enfrentan para el tema de los recursos humanos, como la calidad en el tema de la capacitación al personal que está frente a estos servicios, están siendo también incorporados dentro, o van a ser incorporados dentro de este resumen que vamos a elaborar, y del cual lo queremos hacer parte a todas y todos ustedes. Entonces, manténganse en contacto con nosotros, síganos a través de nuestra página web. Nos estamos reinventando, nos estamos renovando poco a poco, pero con la ayuda de todos los asociados de Coopera. Coopera es un movimiento que no tiene, digamos, es un movimiento de personas de manera independiente. Entonces, quienes quieran ser parte también de Coopera, pronto vamos a estar lanzando nuestra convocatoria a nuevos miembros, y vamos a estar felices de poder ser más voces desde la sociedad civil, quienes podamos defender y actuar y poner siempre por delante lo que las niñas y los niños necesitan. Nuevamente agradecerle a Jessica, a Mabel Herrera, a Nancy Tolentino, a Amelia Cabrera, a Ethel Hersi y a Jenny Yamamoto, que estuvo en la cola esperando, pero la demanda de participación o de invitados superó nuestra capacidad de poder atender. Entonces, desde aquí también nuestro agradecimiento a ella. Quiero también, antes de despedirnos, agradecer al equipo que ha estado detrás de esto. Bueno, en realidad, Coopera viene trabajando desde el 2019 muy fuerte con todos sus asociados a través de una dinámica de trabajos de grupo para producir materiales que nos permitan llegar hasta el día de hoy, a tener estos encuentros con los especialistas. Hemos profundizado un poco en el análisis de la realidad de cada uno de los problemas y de lo que nos dicen las evidencias. Y hoy, más lo que estamos recogiendo de los expertos, creo que eso va a ser un documento o algunas propuestas muy potentes para poder socializarla luego con los candidatos. Entonces quiero agradecer a todo el equipo de verdad de Coopera, a los que han estado detrás de este conversatorio, específicamente a Regina, a Mar, a Lucía, ¿no? Al mismo Rafael, ¿no? A todos, en realidad, todos los que han estado detrás de esta actividad. Entonces quiero volver a invitarlos. Hemos iniciado los jueves de Coopera con el día de hoy y hemos empezado con un buen pie gracias a la luz que todos han traído a esta sesión, y eso nos hace muy felices. Acuérdense, jueves de Coopera, desde hoy, y para poder quedarse por algunas semanas más, donde vamos a estar analizando un poco las principales brechas y desafíos que no solamente nos trae el COVID, sino que nos traen estos problemas que sabemos que son importantes y son las principales brechas en la primera infancia de nuestro país. Con esto los dejamos con nuestro agradecimiento eterno por haberse conectado, por habernos entregado 1 hora y media casi de su tiempo, y decirles que pronto nos estaremos viendo, el próximo jueves nos estamos viendo, para los que nos quieran seguir, con un nuevo tema que vamos a estarles socializando en el transcurso de la semana. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas. Gracias. Expertos. Los invitamos a prender sus cámaras, Gracias. por favor. Gracias. Vamos a prender sus cámaras para una foto grupal. La foto grupal, por favor, no se vayan. Gracias. Prendan sus cámaras, por favor, ahora sí. Sí. Nos peinamos todos un ratito. Está muy bien, ahí están todas y todo muy bien, excelente. A ver, el fotógrafo. Beatriz, Nancy. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Listo, gracias. Chao. Gracias, chao. Excelente.
Gracias a todos, gracias. Gracias. Muy Gracias a todos por conectarse. Gracias. Saludos desde chao. Gracias María Luisa, gracias Gina, gracias Katy, Zaida, Flor, Fabiola, María Luisa, gracias Manuela, gracias María, gracias. Gracias. Carmen, Katy, gracias. Y muchas gracias, muy importante e interesante. Ana María, gracias Luisa, gracias por conectarse, gracias Ana María, gracias Blanca, gracias. Judith, Flor, gracias Ruth. Gracias a ustedes también. Sí, ya nos mandó. Sí. Gracias, Ida, Emperatriz, gracias Milagros. Muchas gracias por estar conectadas. Gracias, nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias Teresa, Emperatriz. Chao, nos vemos. Esas sonrisitas. Gracias Teresa por esa sonrisa, gracias Milagros, gracias. Muchas gracias a todas. Gracias.